faltando que membrana la materia. Muy bien. Muy bien. Gracias, Ángela. Tóxico. Y seminario enviado. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, faltan 2 minutitos, largamos el teórico, ¿no? Bueno, ya todos tienen la comisión, saben todo. Bueno, voy a compartir el teórico. ¿Me pueden decir, por favor, si ven el Power? Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profe. ¿Me escuchan Sí. las dos cosas? Sí, también. ¿Hola? Sí, se lo escucha. Ah, gracias. Sí. Gracias. Bueno, lo agregamos entonces. Recordando lo que vimos en la clase anterior, nosotros habíamos visto la definición de toxicología. Para que una sustancia química pueda ser tóxica, de manera, según la dosis, cualquier sustancia química puede ser tóxica, y vimos todos los factores que podían influir sobre la toxicidad. Ahora vamos a ver un tema muy interesante. Este teórico lo que traté de mejorar, espero que sea así para ustedes. Traté de ser lo más como entretenido, que son los métodos para evaluar la toxicidad. ¿Cuándo es necesario, como dice acá, realizar una prueba de toxicidad? Hay 3 circunstancias. Una, cuando se estudia un nuevo medicamento o un insecticida, un plaguicida, algo que va a empezar a circular en la comunidad, se necesitan hacer estudios toxicológicos, no solamente los medicamentos, sino otras sustancias como insecticidas, repito, plaguicida. Se necesita conocer qué tan tóxico es el medicamento o ese tipo de sustancia. La segunda situación de prueba de toxicidad es cuando vamos al súper y vemos que, por ejemplo, la lavandina tiene un montón de características toxicológicas, por decir algún compuesto. Ahí también, o sea que la clasificación y el etiquetado de productos químicos necesita de pruebas toxicológicas. Y la tercera situación es cuando se sospecha de que algo tiene una sustancia tóxica. Y ahí recordamos que siempre hay situaciones de un determinado en La Rioja, en el interior, que se sospecha de que el agua está contaminada y que porque nada hay una relación con la cantidad de casos de cáncer. Entonces, una es cuando se sospecha de una determinada sustancia, que puede estar en el agua, acá no es tan común los cultivos, pero ha pasado con el glifosato, particularmente, donde el glifosato empezaron situaciones de cáncer en gente que utilizaba el glifosato. Entonces ahí también se sospechaba de que el glifosato era tóxico, ¿no? ¿Qué tan tóxico era? Estamos hablando de bueno. Entonces, conclusión, dependiendo de estas 3 situaciones,
se necesitan de hacer pruebas toxicológicas. Hoy en día, las pruebas toxicológicas ya, como todo, están los protocolos. No hay que inventar nada, digamos. Ya se ha estandarizado las pruebas toxicológicas. Pero, desgraciadamente, tuvo que pasar un desastre a nivel mundial para que se revalorizaran las pruebas toxicológicas y se hicieran los protocolos. El hecho que cambió la prueba toxicológica, que un antes y un después, fue por la famosa talidomida, que a lo mejor ustedes la han escuchado en algún momento, que se usó en el año 1990, para aliviar los náuseas, mareo y vómito. Típico de las mujeres que están embarazadas. Entonces, era obvio de que si este medicamento aliviaba náusea, mareo y vómito, se lo iban a dar masivamente embarazadas, con estudios toxicológicos que algunos que estaban flojos de papeles o que no se habían realizado totalmente. Hubo una mujer que fue casi clasificada como una heroína en Estados Unidos, que fue la presidenta equivalente al ANMAT, y que protegió a los Estados Unidos con un no a la autorización por falta de pruebas de toxicidad contundente, por más que hubo presión muy grande en los laboratorios en Estados Unidos. Y después se destapa los casos de anormalidades o malformaciones en 28 países distintos en el mundo, personas que nacían sin extremidades. En el hospital acá de Buenos Aires, en el hospital de niños, había todo un piso que lo habían destinado exclusivamente para atender este tipo de niños. Imagínense un piso de un hospital de niños, el más grande de Buenos Aires, lo que estoy dando, la información de la magnitud del problema, ¿no? Consecuencia de pruebas toxicológicas no adecuadas, no rigurosas, etc. Hoy en día, como dije anteriormente, después de ese desastre mundial, se podría decir, ya comenzaron a hacer las pruebas más rigurosas por parte de los controladores como la FDA, se basan en algunas artículos que me parece conocen pruebas de toxicología y no hay otra que en hacerla en animales. Bueno, los efectos tóxicos en animales de experimentación son aplicables en humanos. Primer concepto fundamental. Y sí, si no se podrían trasladar o extrapolar, sería la palabra adecuada, así que se utilizan animales de experimentación porque se asume que hay una extrapolación entre los resultados de los animales a los humanos. Y no todos los efectos positivos o negativos en animales se pueden reproducir en humanos. O sea, no todos, pero nos da una idea de qué tan peligroso es esa sustancia que va a comenzar a circular. La administración de dosis crecientes en animales de experimentación es un método válido para detectar posibles riesgos en humanos. Dicho de otra manera, dosis creciente, por lo menos 3 toxicidad, y después poder plantearlo en humanos. ¿Cómo se hace esto? Acá hago un punto y aclaro. Hay un montón no un montón, por lo menos hay 2 o 3 fórmulas matemáticas que permiten extrapolar los valores de los animales a los humanos. Es más, hay que colocar ciertos constantes que depende si uno rata, ratones, conejos, perros, tiene un número, una constante que va a modificar
ajustándose, por supuesto, a la fórmula o 2 o 3 fórmulas matemáticas que nos permiten la extrapolación de esa dosis tóxica, en este caso, no farmacológica. Farmacológica es lo mismo, ¿no? Ahí se puede hacer la extrapolación. Decía, con la dosis tóxica que encontré en los animales que producían daño, con estas fórmulas matemáticas, trasladar y decir, bueno, aproximadamente esta dosis en humanos podría producir toxicidad. Dicho de otra manera, es para tener una aproximación, para no estar ciego con respecto a qué tan grande es la dosis para producir daño. El otro tema, hoy en día no se pueden utilizar, a ver, como, dicho de otra manera, es como que yo digo, bueno, tengo los animales y tengo dinero para alimentarlos, entonces voy a usar animales a mansalva. O sea, a lo mejor en un estudio que se necesitan 20, uso 100. Y eso a nivel hoy mundial, una especie de conciencia. La conciencia es algo personal, no hay ningún policía que va a estar detrás de esto. Si yo utilizo en el laboratorio, en el bioterio de la o 100 animales, nadie se entera. Es una cuestión ética y aparte económica, porque bueno, menos animales gastan menos, consumen menos. En otros países, como en Estados Unidos y Canadá, cuando se hace un estudio, generalmente no se tiene bioterios y uno tiene que comprar a laboratorios grandes, especializados, tiene que comprar ratas o ratones, entonces, y aparte de tener el alimento, se compran los animales. Por lo tanto, se utilizan tamaños de muestra, o sea, cantidad de animales, la menor cantidad posible, por un tema ético y económico. Ya le dije que hay posibilidad de extrapolar, y estos ensayos se realizan para conocer qué tal no toxicidad y no la seguridad. Más bien la seguridad, los estudios farmacológicos, esos estudios de toxicidad, obviamente que es para conocer el daño, qué tal peligrosa es la sustancia química. ¿Por qué son útiles los animales? Bueno, esto es importante, porque los animales, la exposición debe ser controlada con precisión. Ejemplo, si nosotros suponemos que el avión que va a fumigar un campo que tira glifosato, y yo quiero, ustedes quieren en el laboratorio, demostrar que ese glifosato está que es tóxico y generando cáncer, entonces tendríamos que colocar los animales en un ambiente cerrado, obviamente con ventilación, y tendría que generar un ambiente de una atmósfera para que el inhalar con una concentración parecida a la concentración que tira el avión cada vez que fumiga un determinado campo. Entonces, volviendo, las pruebas en animales nos permite con precisión controlar la exposición química. Recién le dije un ejemplo de una exposición química inhalatoria. Con más precisión todavía es el tema, supongamos que el agua está contaminada o no. Entonces ahí también ponemos la botella de agua donde se alimentan donde toman el bebedero los animales, colocamos una determinada concentración y ahí estudiamos las pruebas de toxicidad. Bueno, se puede controlar fácilmente las condiciones ambientales, como decía recién, se puede evaluar algún tipo de efecto tóxico, por eso los animales, porque los podemos después de un determinado tiempo, y ahora lo vamos a ver, en los humanos nunca se podrían hacer por cuestiones éticas. Es decir, finalizado un tiempo de la exposición, se puede hacer se puede analizar una determinada, algún tipo de órgano específico. Entonces, por eso es muy práctico. Le estoy dando todos los beneficios que nos permite utilizar animales en las pruebas de toxicidad. Y también se puede estudiar el mecanismo por el cual se puede estudiar la toxicidad.
obviamente, y obviamente cuando estamos en esta situación de el glifosato, ¿es tóxico o no? Por ejemplo, o alguna sustancia química que se va a salir y que los resultados dan que tiene toxicidad, uno puede tratar de estudiar si es justifica el mecanismo por el cual la produce toxicidad. Bueno, ¿qué tipo de ensayos hay? Acá le puse la imagen de un vaso con agua, cuando uno sospecha de que si es agua que sale la canilla, se puede tomar o no. Los distintos tipos de ensayos son de dosis única, ahora vamos a ver brevemente estos, de dosis única, de dosis repetida. Estos de dosis única, ahora, bueno, ya lo vamos a ver. Ensayo específico, los test de mutagenicidad, los de carcinogénesis y si la sustancia química puede producir una alteración en la función reproductora, ya sea en el macho o en el... Entonces, los tóxicos se utilizan en una dosis única. Son estudios cuánticos y cualitativos. ¿Produce un efecto tóxico o no? Y el cuantitativo es tóxico, qué tan grave o alto es el efecto tóxico. Y para eso tenemos que aumentar la dosis. Tenemos que hacer dosis creciente para ver si hay un rango de efectos tóxicos o no y cuantificarlo. ¿Para qué nos sirve? La estimulación cuantitativa del tóxico en forma aguda. Es para conocer una sola administración si puede tener efectos tóxicos. Conviene conocer la toxicidad de medicamentos en caso de sobredosis, siempre una dosis única. Se trata de identificar también con este tipo de ensayo cuál es el órgano, o sea, el órgano por el cual, lo vimos en la clase anterior, el tóxico produce mayormente el daño. Hay veces que tener los riñones y el hígado, por ejemplo. Ver otra de las cosas, ver si los efectos son reversible o irreversible o no, siempre con una dosis única. Y es importante la elección de la dosis apropiada para los estudios toxicológicos. O sea, partiendo de conocer a través de un aumento de dosis, y esta dosis nos va a permitir hacer otros tipos de pruebas tóxicas. Siguiendo con esta dosis única, importante es el número de la especie. Habíamos hablado de la cantidad menor, el sexo, al menos una especie debe usarse animales de dos sexos, por ejemplo, ratas, ratones, en machos o en hembras. La administración siempre la vía intravenosa y otra vía que puede ser parecida a la del humano. El número de animales, ratas, ratones, dije, en dosis única, siempre el menor tiempo posible. Y la gran pregunta es, ¿yo le administro la dosis hoy en la tarde? Ese animal, dosis única, 1 mes, 2 meses, 20 años, está ya estipulado por protocolo que se observa durante 14 días, ni uno más ni uno menos. Y se van recogiendo signos de toxicidad, se lo va observando durante esos 14 días y se va notando si hay alguna alteración. Ejemplo, y bueno, el yo lo observo que cada día que pasa esos 14 días, cada vez está más flaquito, por ejemplo. Y en vez de aumentar de peso, está aparentemente baja de peso. Lo medimos, o sea que hay un problema alimenticio. Y después de los 14 días se sacrifican los animales y se observa si hay alguna lesión morfológica, macroscópica de los órganos, o sea, visiblemente sacamos el hígado y vemos si hay un órgano normal, con buena irrigación, si hay deformación, si hay necrosis, etc.
Y también se pueden hacer, tomar muestras y hacer un análisis microscópico con algún tipo de tinción. Esto también es importante, que se puede hacer con el producto químico activo que uno sospecha, o si es un producto nuevo, el producto químico que se va a comercializar, y a veces también se hace de los metabolitos, en caso que exista algún metabolito importante. ¿Por qué? Porque puede ocurrir de que el producto químico activo sea tóxico, pero también el metabolito sea tóxico. Se metaboliza y genera un metabolito tóxico. Esto en forma de simbólica o gráfica. Se coloca acá, dice 2000 miligramos por kilo de la rata. Acá está la pipeta por vía oral. Una determinada dosis y no muerto, o sea, con vida durante 14 días se ve cómo está el animal. Y después se sacrifica y se observa si hay daño a nivel de corazón, se puede sacar sangre para enzimas hepáticas, por ejemplo, si están aumentadas, que van a indicar, como ustedes saben, si están aumentadas, que hay una lesión o una inflamación hepática. También determinar con esa misma muestra de sangre los niveles de urea, y también, por supuesto, la morfología del riñón, y puede haber alteraciones también de la sangre. Cuando vemos la muestra de sangre, a lo mejor encontramos hematíes que están deformados, rotos, agrandados, etc. Bueno, esto es en forma de ejemplo para que ustedes puedan comprender el primer tipo de ensayo, que es tóxico, administrado con una sola dosis. Pasamos al segundo tipo de ensayo, que son con dosis repetida. Entonces, como pueden ver acá, lo que hay acá es administrar a un grupo de animales el control. Después acá lo que dice que hay distintas dosis, se administra distintas dosis y repetidas, y además repetidas, o sea, como si fueran crónicas. Y acá lo más importante para este tipo de ensayo es la dosis mínima, que no hay efecto tóxico. Y la que sigue sería la dosis mínima que hay efectos tóxicos. Si yo con la dosis de 6 miligramos observo que hay efectos tóxicos, digo perfecto, la dosis anterior, que no observe nada, sería la dosis mínima en efectos tóxicos. ¿Se entendió? O sea, el punto de ubicación o de parámetro es aquella dosis que hay indicación de efectos tóxicos. La anterior, que no observe nada, sería lo que se denomina NOAEL, que es la de no efecto adverso, el nivel de no efecto adverso. Y esto en forma de gráfica, que sería todo, esto sería en el eje de la Y, en función de la dosis. Entonces va aumentando la dosis, como dice acá, y hay una dosis determinada donde hay una respuesta, supongamos el 20% de efectos tóxicos. Entonces este sería el LOAEL. Y la dosis anterior, que no vi nada, sería el NOAEL. ¿Para qué es útil este tipo de ensayo de dosis repetida? Para ver el tipo y la naturaleza de los efectos tóxicos, saber la condición de aparición, y bueno, y con respecto a esta relación dosis-efecto o dosis-respuesta, conocer, como vimos recién, las dosis más bajas con efecto y sin efectos tóxicos. Se puede seleccionar la dosis que se usará en humanos, hablando de siempre dosis tóxica, y este tipo de ensayo nos permite de alguna forma ver la seguridad. ¿Por qué? Y porque si entre estos dos puntos hay una gran separación, eso nos va a decir que la sustancia estamos estudiando tiene una cierta margen de seguridad. Eso es lo mismo que habíamos visto en fármaco, entre la dosis efectiva 50 y la dosis letal 50,
Y cuando más estrecho era el índice terapéutico, más chiquito, más peligrosa era la sustancia. ¿Se acuerdan? Bueno, esto es muy parecido. Cuando más cerca están estos dos niveles, más peligroso es la sustancia química. Y de gran importancia que no hay información del tóxico con toxicidad acumulada y retardada. Lo de acumulativa es porque recordemos que estamos dando varias dosis, es como si fuera un tratamiento crónico. Tratamiento crónico hablando de fármaco. Si hablamos de toxicología, significa que yo todos los días tomo el agua de la canilla y no sabía que estaba contaminada con arsénico o plomo, por ejemplo. Entonces sería la situación de dosis repetida. Por un determinado tiempo estoy juntando toxicidad acumulativa en mi cuerpo que puede tener un efecto retardado. Dentro de dosis repetidas se pueden hacer estudios subagudos. Duración en ratas son de 28 días. Se administra diariamente. Estudios subcrónicos durante 3 meses. Y los estudios crónicos durante 6 meses, el tiempo que se administran con dosis repetidas. Entonces, de esa forma también podemos conocer con este tipo de estudio o de tratamiento, si se quiere, o de exposición, cómo se comporta esa sustancia química con dosis repetida. ¿Qué datos vamos a recolectar? Bueno, primero cómo se encuentra el animal en cualquiera de estas situaciones, estudios subagudos, subcrónicos, crónicos. También, como dije anteriormente, se van a pesar las ratas y observar si hay una pérdida de peso. Se va a hacer una extracción de sangre. Aclaración, si la rata o el ratón no lo queremos sacrificar y le tenemos que tomar una muestra de sangre, la mejor vena, todas son malas, y sobre todo si son ratones que son más chiquitos, la vena más grande que tiene la rata es la que va por dentro de la cola, que es un desastre porque inclusive es muy chiquita la vena. Por lo tanto, se debe pinchar la cola con una aguja, o sea, entrar en vena, sería. Y la otra alternativa es hacer que un poquito más, como digamos, más traumático, para que lo hace para la rata, se hace un corte muy chiquitito de la cola, después se repara, y después se trata de caer gota por gota y juntar la muestra de sangre. También se pueden hacer exámenes en forma periódica, de sangre, por ejemplo, estudios funcionales, y un estudio morfológico una vez que se sacrificaron, ¿no? El tercer tipo de ensayos son ensayos que pueden ser de dos tipos, los específicos. De tolerancia local primaria, así se llaman, o los test de sensibilización de la piel. Sensibilización de la piel. El de tolerancia local primaria, este es el nombre con que se conoce este tipo de estudios. Se trata de ver sustancias tóxicas si tienen un efecto irritante y corrosivo en función de la estructura química. ¿Qué animal se utiliza? Conejo, que es más sensible a la irritación ocular y mucosa, a nivel de la mucosa. Por lo tanto, es el conejo el que se sacrifica para este tipo de estudio. El tóxico es administrado en forma tópica. Antes se hace un rasurado, se lo afeita, se le saca todos los pelos previamente, y si hacemos para ver el efecto, se coloca como una especie de empaste o de crema de la sustancia, se le coloca como un apósito y se deja como 4 horas con esa dosis. Se saca a las 4 horas se saca ese apósito donde tenía la sustancia química en estudio y se observa en intervalos regulares cada 24 o cada 72 horas. Y se evalúa, ¿qué se evalúa? Qué tan inflamado está la zona donde coloqué el apósito y
particularmente se ve si hay rubor, enrojecimiento, dolor. Pregunto por si hay alguna modificación. ¿Me están escuchando bien y lo está viendo bien el teórico? Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, acá le coloqué el animal, que el animal está en una jaula, donde como pueden ver está rasurado, y se coloca con un parche, un empaste, como le dije, una especie de crema con una sustancia química, que es todo lo que dice acá. Y después se cortó todo lo que dijiste, lo entrecorté. Salió entrecortada tu voz. ¿Qué dijiste? Ahí está. Perdón. No escuché Ahí lo que está. dijiste. Ahí está, ¿qué? ¿Se escucha bien o se ve bien? No se había cambiado la diapositiva, profe. Ah, gracias. Entonces acá vemos, gracias por decirme, que vemos el conejito que fue rasurado y después se coloca el parche o la sustancia en forma de crema, le dije, un empaste, se la coloca y después se la deja, se la saca y se observa si hay enrojecimiento, hinchazón, eritema, dolor y cómo es la reacción. Esto es ensayo de tolerancia local primaria. Se observa si hay irritación a nivel de mucosa. Irritación se aplica una sustancia química en los ojos durante un segundo y se cuidadosamente por 72 horas. Si se necesita una lupa, se utiliza una lupa para ver si hay algún tipo de conjuntivitis o irritación, si es reversible, si no es reversible. Y acá tengo una imagen que le coloqué para también, esta es no para ver pruebas de irritación térmica, sino irritación ocular. Se coloca con una jeringa, por supuesto sin aguja, se coloca sobre el ojo y al tiempo se observa, como pueden ver, que acá hay una especie de conjuntivitis, indicando que hay una toxicidad determinada por esa sustancia química. El test de sensibilización de la piel se estudia la sensibilización inmunogénica, se utilizan también cobayos, se puede utilizar 3 fases. Primero la parte de la colocación, el empaste, después una primera exposición para reactivar el sistema inmune y después una segunda exposición donde se ve si hay una sensibilización o no. Y acá tenemos el cobayo, donde vemos que también se rasura, se coloca la sustancia y hay 2 veces se coloca para sensibilizar y después medir si hay reacción. Después tenemos los test de mutagenicidad. Como ustedes saben, genotoxicidad, estamos hablando de una sustancia química que produce el ADN, lo daña, y la mutagenicidad es la sustancia química que genera un ADN que está alterado y que los dos pueden desencadenar la progresión de un cáncer. Entonces, para estos tipos de sustancias, utilizan también animales que permite predecir si esa sustancia química tiene un potencial cancerígeno. Y los efectos que pueden producir en estas pruebas es carcinogénesis, teratogénesis, malformaciones congénitas, esterilidad o efectos cardiovasculares. Para estas pruebas, lo que se utilizan son las pruebas de AMES, que utilizan una cepa. ¿Esta prueba la vieron en micro o no? Ni a uno. Si uno no lo vio, el resto tampoco. ¿Alguien vio esta prueba? Yo sí la vi, pero no en micro. ¿En dónde? En algún lado lo leí, pero... Bueno, está bien. No en la universidad, no en materia anterior. Bueno, la prueba de AME se utiliza, es para medir mutagenicidad. ¿De quién? De la sustancia que estamos estudiando. Se utiliza una cepa bacteriana
pero no que tiene una mutación que impide que puedan sintetizar histidina o triptófano. Entonces, estas cepas requieren de estos aminoácidos para poder crecer. Por lo tanto, nosotros las sembramos y colocamos después la sustancia química. Si la sustancia química produce una alteración genética y después la bacteria puede sintetizar la histidina o triptófano, ¿qué va a ocurrir? Se va a reproducir, va a haber crecimiento bacteriano. ¿Se entiende? Entonces, si no hay sustancias que alteren la genética de estas bacterias que están alteradas, tenemos poco desarrollo, ¿correcto? Sería nuestro control. Si la sustancia química tiene efecto de alteración, de producir mutaciones, y ahora sí las bacterias pueden producir histidina o triptófano, va a haber crecimiento. Entonces con estas pruebas nosotros detectamos, no en animales sino en cultivo, repito, con una cepa bacteriana específica, por eso que se llama prueba de AMES, porque utiliza una cepa específica, todo está protocolizado, y de esa forma podemos saber si hay capacidad para producir de esta sustancia que estamos estudiando, si tiene capacidad de acciones. Después, estudios carcinogénesis, se utilizan como mínimo 2 especies distintas, rata o ratón, o puede ser también perros, y hay que seleccionar las cepas que tengan menor riesgo de cáncer espontáneo. Se utilizan por lo menos más cantidad de ratas porque siempre que hay un efecto de carcinogénesis, no es que un efecto masivo, sino siempre hay poca posibilidad, a menos que el tóxico sea muy, muy potencialmente que la sustancia potencialmente. Se utilizan 3 grupos tratados con dosis creciente. El tratamiento dura en rata y se hace un seguimiento clínico, o sea, cómo se aumenta de peso, cómo está el animal, si se mueve o no se mueve, y al final de esos 2 años vemos y hacemos una necropsia, analizamos la mayoría de los órganos. Y acá está cómo de un epitelio normal, cómo va transitando hasta una malformación o una deformación de ese epitelio normal con displasia y anaplasia. Y para terminar tenemos la toxicidad de la función reproductora, donde hay causas genéticas y ambientales también influir, ¿no? O sea que uno puede analizar una estructura química, pero pueden ser también que hayan otros factores. Y esto puede producir función reproductora. Antes de esto quería decir lo siguiente, porque lo que sigue ahora es toxicocinética. Uno ve esto y dice, a ver, partimos de que son todos protocolos, por eso lo modifiqué un poco para hacerlo más didáctico, son todos protocolos que dicen para dosis agudas se necesitan 10 ratones, tal edad, etc., el estudio es tal, así, todo protocolizado. Pero uno cuando lo ve esto dice, entonces es fácil hacer un estudio de una sustancia que uno considera que puede ser tóxica. Y desgraciadamente no es así. Y le cuento, por ejemplo, no con un ejemplo real, la historia del glifosato. La historia del glifosato costó mucho más allá de que había una presión por parte del laboratorio multinacional. Hubo estudios que se hicieron en animales acá en la UBA, pero más allá de las presiones económicas y políticas, el tema era el siguiente. ¿Cómo nosotros podemos decir que el glifosato es el causante de que mujeres u hombres tengan cáncer por el glifosato? Entonces tenemos que empezar a descartar un montón de cosas para establecer causa y efecto. O sea, decir,
Mis estudios demuestran que sí o sí el glifosato es el causante de la toxicidad, porque tiene cáncer, que uno lo asocia al glifosato, ha fumado, por ejemplo, en la adolescencia, o también puede ser fumadora pasiva, porque tuvo un ambiente contaminado, y así un montón de variables donde uno la tiene que descartar, y ahí viene la complejidad de este estudio. Complejidad cuando uno quiere identificar, cuando uno sospecha. ¿Se acuerdan que yo le dije que había 3 situaciones para las pruebas toxicológicas? Cuando uno sospecha, ahí es muy difícil la causa, la sospecha, si es realmente cierta, es verdadera o no. Bueno, esto es lo que quería agregar. Bueno, en la segunda parte del teórico, vamos a ver toxicocinética, que, como ustedes ya saben, esto es muy parecida a la farmacocinética, que esto es lo que vemos en esta parte, cinética, movimiento, pero ahora vamos a estudiar en esta unidad cómo se mueve el tóxico y no el fármaco. Entonces, vamos a ver las típicas 4 procesos de farmacocinética, lo vamos a ver ahora. Antes de esto, es importante este diagrama. Yo algo se lo había insinuado en el primer teórico. Cuando hay ímpetu biológico, ejemplo, un neurotransmisor actúa sobre una célula para producir una función biológica normal. Eso más conocimos, bueno, lo conocieron en fisiología, lo vimos en farmacología también. Ahora, ¿qué ocurre? A este funcionalismo normal, funcionamiento normal de los neurotransmisores, sin medicación, de los neurotransmisores, de las hormonas y todo lo que tenemos a nivel endógeno, una situación donde hay una entrada, contacto con un tóxico. Entonces, puede haber una entrada, puede tratar de interaccionar biológicamente de nuestro cuerpo, pero a dosis baja puede ser que este mismo no sea. Por lo tanto, cuando tiende a haber un cambio celular por el tóxico que se está incorporando en nuestra salud, hay una respuesta adaptativa, hay un sistema adaptativo en nuestro organismo que va a impedir que esta función biológica se altere. Ejemplo, fumé 3 cigarrillos una vez en mi vida y nunca más el cigarrillo. Por lo tanto, obviamente que los 100 y pico de productos tóxicos que tiene el cigarrillo, por haber fumado 3 veces, es el caso, por ejemplo, de que la función biológica normal no va a estar alterada porque hubo mecanismos en nuestro cuerpo que trataron de dar respuesta y evitar que haya un cambio importante. Esto es dosis baja, dosis baja. La dosis mucho más alta, por ejemplo, yo le dije que estaba el tema de la toxicidad estaba relacionado con la dosis y con el tiempo. Entonces, la dosis y el tiempo más alta, este mecanismo que trata de restaurar y que no pase nada con nuestro organismo, con una dosis más alta o por más tiempo, ahí sí se produce un daño celular y puede haber una mortalidad a nivel celular y, por supuesto, una mortalidad el fin de la vida si el tóxico es muy importante. Por ejemplo, un incendio o el calefón anda mal y despide mucho carbono. Bueno, yo no me doy cuenta al principio porque los mecanismos lo van reparando, pero llega un momento que el daño es muy importante y puede producir la mortalidad, por decir un ejemplo. Bueno. Cinética, como dije, el estudio del movimiento, cinética, del tóxico en nuestro cuerpo, cuyo objetivo es cuantificar la absorción, distribución, metabolismo y excreción
y proporcionar datos para evaluar su riesgo. ¿Qué sentido tiene esto en tóxico? Yo le hablé de que, por ejemplo, a nivel de droga de abuso, cuando aparecía una nueva sustancia fabricada por los químicos de los narcos, primero aparecía y después estaban todos estudios y la parte legal, inclusive, con esa nueva sustancia que comenzó a expandirse en determinado país, por ejemplo. Entonces, es muy importante que ante esta nueva sustancia caracterizada como droga de abuso, es importante saber la vida en nuestro cuerpo, cómo se absorbe, independientemente que uno pueda tener a lo mejor datos de cómo si la utiliza por vía inhalatoria, inyectándose esta droga de abuso. Es necesario cuantificar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de ese tóxico nuevo. Y así fue que ya se conoce de los tóxicos viejos, como les mostré lo del plomo y lo del mercurio, y por eso los termómetros que tenían mercurio fueron poco a poco desplazándose, porque obviamente que cuando se rompió un termómetro de mercurio, había posibilidad de que ese mercurio ingresara a nuestro cuerpo. Pero me estoy desviando un poco. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la toxicocinética? Para estudiar ese nuevo tóxico, ¿no? Y para proporcionar datos sobre la evaluación del riesgo. Los procesos son los que ustedes conocen: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y acá también tenemos la exposición, un poquito diferente a fármaco, que puede ingresar por vía inhalatoria, como dijimos recién, la fumigación en los campos. Se absorbe, se distribuye, se puede acumular, ¿se acuerdan? En fármaco, el tiopental, el tejido adiposo, se puede metabolizar y se puede, por supuesto, eliminar. Esto es similar al cuadro anterior, donde tenemos acá como las distintas vías de entrada, por contacto dérmico, por inhalación y por vía de ingestión. Bueno, los factores que pueden modificar o que afectar la absorción es muy similar al fármaco: la vía de entrada, o sea, la exposición, la concentración de la sustancia en el sitio de contacto y las propiedades físicas y químicas de esa sustancia. También, cuando ese tóxico entra, por ejemplo, en el medio del medio ambiente, por vía inhalatoria o a través de la mucosa, imagínense que hay que pasar un montón de barreras, desde la piel hasta llegar a sangre, al fluido intersticial y entrar dentro de la célula. Pero lo que quiero decir con todo este dibujo es que esa sustancia química, para producir, que puede ser extracelular o intracelular, tiene que pasar varias barreras. Y esto es lo que caracteriza la absorción. Igual que en tóxicos existen ya, ustedes lo vieron, lo estudiaron, distintos mecanismos por el cual se puede producir la absorción del tóxico. Y una vez que el tóxico se absorbió, poco, mucho, no importa, agarra, como le decía yo, la autopista general, la circulación sanguínea, y va a distribuirse por todos los lugares. Agregar acá lo que podemos agregar, que una vez a circular, en vez de ir al órgano target blanco para producir el efecto farmacológico, ahora la sustancia química va al órgano blanco target para producir el daño, que como dijimos anteriormente puede ser uno o varios. Pero hablando a nivel de los procesos, primero, cuando pasa por el hígado se puede metabolizar, y cuando se puede metabolizar puede ocurrir dos cosas: que se anule o que haya una activación. Están las posibilidades. Muy parecido a fármaco. Recordemos que en fármaco, profármaco, que cuando pasa por el hígado se activa. O cuando fármaco no son profármacos, pasan por el hígado y puede ser que se inactive. Bueno, en los tóxicos pueden activarse y ser más peligroso que la molécula original, o disminuirse o anularse la capacidad de producir daño.
Bueno, el paracetamol, lo mismo en fármaco, normalmente produce un metabolito que se te conjuga y no produce daño, pero cuando el paracetamol tomamos en grandes cantidades por automedicación o por equivocación, ese conjugado se está agotado, entonces el metabolito queda libre, tiene afinidad por las proteínas del hepatocito y genera una muerte del hepatocito. Acá también aplica lo mismo que le dije al principio. Cuando hay un aumento de la dosis de paracetamol, hay un mecanismo de reparación, pero cuando el paracetamol está en dosis grande y por mucho tiempo o por varios días, ese sistema de reparación se agota también y se genera el daño en el hepatocito. Y la eliminación, bueno, tenemos que son varias, la eliminación, y son muy importantes, fíjense. Por ejemplo, para ustedes, a ver si están despiertos y están escuchando. ¿Por qué es importante la eliminación a través inhalatoria del alcohol? Repito, ¿por qué es importante saber que el alcohol se elimina una porción por vía inhalatoria? ¿Por qué es importante ese dato? Para las pruebas toxicológicas. Bueno, eso es correcto. Algo más práctico. No te dije que está mal, está bien. Para saber que el nivel de alcohol en sangre disminuye. Claro. Los fines de semana, como se estudió, como yo digo, la vida del alcohol en nuestro cuerpo y se encontró que hay un porcentaje chiquito que se elimina por inhalatoria, eso permitió fabricar las famosas pipetas. Si no hubiera eliminación por vía inhalatoria, las pipetas no existirían, por ejemplo. ¿Se entendió? O sea, es importante conocer la vida del tóxico. Ahora hablamos con un ejemplo del alcohol, pero de aquellos otros. También tenemos la eliminación por leche materna, me parece que lo dije anteriormente, la eliminación por leche materna, el caso de las embarazadas y que después tienen las mamás que consumen cocaína y que la cocaína se transmite a la leche materna y existen casos en todo el mundo, inclusive en el hospital de acá de la Madre del Niño, donde han existido casos de sobredosis de cocaína en los recién nacidos. Fuerte lo que digo, pero tan fuerte como real. Entonces, el tema de eliminación, uno puede decir, bueno, se elimina normalmente por orina, también por materia fecal, falta acá la leche materna y también la inhalación. Bueno, y para terminar, la gran pregunta que nos podemos hacer, o que se pueden hacer, lo puse que cae justo. Yo le hablé de muchas cosas, de la dosis, de producir el daño según la dosis, vimos las pruebas toxicológicas, pero si uno dice, bueno, está todo bien eso, pero ¿por qué un tóxico puede producir daño de acción? Entonces le puse como, si bien en general, le voy a decir algunos ejemplos, los mecanismos por el cual los tóxicos pueden producir daño. Una alternativa es alteración, el tóxico produce alteración de la composición de la membrana o la fluidez. ¿Cómo? La membrana, imagínense, tiene una determinada fluidez, no son rígidas. En la membrana tenemos un montón de cosas, como por ejemplo los receptores. Imagínense si modificamos la fluidez, ¿qué lío se nos hace? Receptores que están ahí. ¿Esto qué nos hace? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol crónico, obviamente tomado crónicamente, en cantidades importantes, modifica tantas cosas en la membrana y es uno de los mecanismos por el cual el alcohol produce toxicidad. La otra es generación de hipoxia, muerte en la célula. Esto, por ejemplo, lo produce el monóxido de carbono, la generación de monóxido de carbono, cuando hay un incendio o el calefón funciona mal. Alteración de metabolitos esenciales, por ejemplo, intoxicación de plomo, que puede producir que los
la fabricación del LEM, de los glóbulos rojos, sea defectuosa, por ejemplo. ¿Y la culpa quién tiene? La intoxicación de plomo. Alteraciones de actividad enzimática, también eso es sumamente importante. Y como por ejemplo, ¿cuál? Y el caso del alcohol. El alcohol lo vamos a ver en un montón de situaciones toxicológicas. Dicho de otra manera, como que ataca el consumo de alcohol crónico, ataca al organismo por distintos lados. Decía, si uno toma alcohol crónico, alcohol en forma crónica, va a producir cirrosis, y consecuencia de la cirrosis, esto significa cirrosis, recordemos, patología, estamos reemplazando un tejido funcional y normal por necrosis, entonces va a haber menos cantidad de enzimas. Alteración del material genético, gravísimo, más todavía, otro mecanismo, o generación de intermediarios reactivos, otro de los mecanismos. Acá hay un error de los dos puntos. Bueno, estos serían todos los mecanismos mecanismos generales, por el cual los tóxicos pueden producir daño. Bueno, quiero ver la cámara de todo. ¿Alguna duda? ¿Fui claro? ¿Se quedaron con alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno. Por mi parte, no, profe.